Buenos días, mi nombre es Matías Arancibia y expondré sobre el traslado de la chaperona ERGRP78BIP al núcleo bajo estrés y su función como regulador transcripcional. Esta presentación corresponde a la asignatura de Biología Molecular de la Célula dirigida por el Dr. Luis Puch Marinkovic en la Universidad Tecnológica Metropolitana. La investigación central de este trabajo, desarrollado por Celiu y colaboradores, se centró en la proteína GRP78, una chaperona del retículo endoplasmático esencial para el plegamiento de proteínas y la respuesta al estrés celular. Estudios recientes sugirieron que GRP78 se traslada al núcleo y desempeña funciones no convencionales como la regulación de la transcripción de genes, lo cual es relevante en el cáncer, donde la sobreexpresión de GRP78 favorece la progresión tumoral al regular genes como EGFR. El objetivo de este estudio fue investigar cómo GRP78 se traslada al núcleo y su impacto funcional en la regulación de la transcripción y la migración celular, con los siguientes objetivos específicos. Estudiar el mecanismo de translocación nuclear de GRP78, identificando las señales responsables de su transporte al núcleo, evaluar su capacidad para regular genes clave como EGFR, analizar cómo su localización nuclear afecta la migración celular y el fenotipo invasivo de la célula cancerosa. Para responder a estas preguntas se utilizaron líneas celulares, herramientas fundamentales para la investigación biomédica. Estas consisten en cultivos de células genéticamente homogéneas que se mantienen bajo condiciones controladas en el laboratorio, permitiendo estudiar procesos celulares complejos de manera reproducible. En este estudio se emplearon líneas celulares de cáncer de pulmón humano como modelos para analizar cómo la expresión y localización de GRP78 afectaba la expresión de genes relacionados con la proliferación, migración e invasión celular. Las líneas celulares seleccionadas para el estudio incluyeron H1975, línea de adenocarcinoma de pulmón humano con mutación EGFR; H183, línea de cáncer de pulmón humano con EGFR de tipo salvaje amplificado; A549, HCC827, A427, H522 y H1993, líneas derivadas de adenocarcinomas de pulmón humano. BEAS2B, células normales de epitelio bronquial pulmonar; HIC293AD, células de riñón embrionario humano utilizadas como modelo por su alta eficiencia de transfección. El uso de estas líneas celulares permitió explorar los mecanismos moleculares que vinculan la localización nuclear de GRP78 con procesos clave en la progresión tumoral. A continuación, presentaré los resultados obtenidos de los análisis. La figura 1 del artículo ilustra cómo la eliminación de GRP78 afecta los niveles de proteína EGFR en líneas celulares de cáncer de pulmón humano. La reducción de EGFR por supresión de GRP78 se muestra en la figura A, que muestra 7 líneas celulares de adenocarcinoma de pulmón con distintos genotipos de EGFR. Se transfectaron con RNI dirigido al 3' UTR de GRP78, SI78, o un control SI. Durante 48 horas, un Western blot mostró una disminución significativa de los niveles de EGFR tras la supresión de GRP78. La línea H1838 con alta amplificación de EGFR fue la menos afectada. La cuantificación de proteínas se muestra en la figura B y C, que muestra los niveles de GRP78 y EGFR detectados por Western blot. Se normalizaron contra GAPDH, mostrando una reducción significativa en las muestras tratadas con SI78. La validación por inmunofluorescencia se muestra en las figuras D y G, que muestra en 4 líneas celulares. La inmunofluorescencia cofocal confirmó la reducción de EGFR, que se muestra en rojo, y GRP78, que se muestra en verde, tras el tratamiento con SI78. Los núcleos se marcaron con DAPI en azul. En resumen, la figura 1 proporciona evidencia sólida de que la supresión de GRP78 reduce significativamente los niveles de proteína EGFR en las líneas celulares de cáncer de pulmón, independientemente del estado mutacional o de amplificación de EGFR. Esta observación se confirma tanto a nivel bioquímico con el Western blot como a nivel celular con la inmunofluorescencia. La figura 2 demostró que la regulación negativa de EGFR observada tras la supresión de GRP78 ocurría a nivel transcripcional. Los experimentos realizados fueron los siguientes.
la correlación entre GRP78 y EGFR que se muestra en el panel A. Se analizó la correlación entre los niveles de ARNM de GRP78 y EGFR utilizando datos de 207 líneas celulares de cáncer de pulmón de la base DeepMap. Los resultados mostraron una correlación positiva significativa, lo que sugirió que GRP78 regulaba la expresión EGFR a nivel transcripcional. El análisis de ARNM tras la supresión de GRP78 se muestra en el panel B. En las líneas celulares H1975, HCC827 y A549, la supresión de GRP78 mediante siRNA redujo significativamente los niveles de ARNM de EGFR, mientras que los niveles de CRAS permanecieron sin cambios. Esto indicó que la regulación de EGFR por GRP78 era específica y no un efecto generalizado sobre la transcripción. Los ensayos de reportero de luciferasa, que se muestran en los paneles C e I, en células HIC293AD se utilizó un sistema de reportero con el promotor EGFR fusionado a la luciferasa para evaluar la actividad transcripcional. La supresión de GRP78 disminuyó significativamente la actividad del promotor EGFR, mientras que la sobreexpresión de GRP78 con etiqueta FLAG incrementó esta actividad. Además, la cotransfección de F78 junto con siRNA restauró la actividad del promotor, confirmando la especificidad del efecto observado. Estos hallazgos, justo con la información de que la estabilidad de RNM de EGFR no se ve afectada por la supresión de GRP78, confirmaron que GRP78 regula la expresión de EGFR a nivel transcripcional. La figura 3 exploró la capacidad de GRP78 para translocarse al núcleo en células de cáncer de pulmón y en células epiteliales pulmonares normales bajo estrés del retículo endoplasmático. En el primer análisis mostrado en el panel A, se estudió la localización de GRP78 mediante inmunofluorescencia cofocal en las líneas celulares H1975 y H1838. Los resultados mostraron que GRP78 se encontraba tanto en la región perinuclear asociada al retículo endoplasmático como dentro del núcleo, confirmando su translocación nuclear en células de cáncer de pulmón. En el panel B se evaluó la localización de GRP78 en células normales, vías 2B, bajo condiciones de estrés del retículo endoplasmático, inducido por tapsigargin. En condiciones normales, GRP78 se localizó mayoritariamente en el retículo endoplasmático. Sin embargo, tras el estrés se observó un incremento en su expresión y su translocación parcial al núcleo. Para validar estos hallazgos en células vivas se utilizó un constructo de fusión GRP78-WT-GFP, que se muestra en el panel C, y se visualizó mediante microscopía cofocal. Esta técnica confirmó la translocación nuclear de GRP78 sin los posibles artefactos asociados a la inmunofluorescencia, que se muestran en el panel D. En el panel E se realizó un fraccionamiento subcelular en las células H1838 para analizar la presencia de GRP78 en el núcleo mediante Western blot. GRP78 se detectó en la fracción nuclear, mientras que los controles de pureza, calnexina, GAPDH y histona H3 aseguraron la especificidad de las fracciones analizadas. La figura 4 investigó la señal de localización nuclear de NLS de GRP78, esencial para su translocación al núcleo y su función como regulador transcripcional de EGFR. La identificación de la NLS se muestra en el panel A. Se predijo una región NLS funcional entre los aminoácidos 275 y 290 mediante NLS Stradamus. Este segmento rico en lisina mostró alta conservación evolutiva y fue esencial para la funcionalidad nuclear de GRP78. La mutación de tres residuos clave K276, K280, K287 redujo drásticamente la funcionalidad de la NLS. La estructura cristalina de GRP78 se muestra en el panel B. La estructura tridimensional de GRP78 reveló que los residuos claves de NLS están expuestos en la superficie, facilitando su interacción con la maquinaria de importación nuclear. La localización nuclear de GRP78 en células vivas se muestra en el panel C. Usando microscopía confocal, GRP78 mostró localización nuclear evidente, mientras que GRP78-NLS mutante no se detectó en el núcleo. La validación de la localización nuclear se muestra en el panel D, que en células transfectadas con F78WT, la proteína se localizó claramente en el núcleo. En contraste, las F78 con NLS mutante mostró una localización deficiente
en el núcleo. La función de la chaperona GRP78 se muestra en el panel E. Ensayos de replegamiento de proteínas demostraron que la mutación de NLS no afecta la función de la chaperona GRP78, mientras que una mutación en el dominio ATPasa G227D sí abolía esta función. La regulación del promotor EGFR se muestra en el panel F. Ensayos de reportero de luciferasa y western blot confirmaron que la localización nuclear de GRP78 es crucial para su capacidad de regular la actividad del promotor de EGFR. F78WT restauró tanto la actividad del promotor como los niveles de EGFR tras la supresión de GRP78, mientras que F78NLS mutante no lo hizo. En el panel A de la figura de 5 se muestra la interacción de GRP78 e ID2. Se confirmó mediante el análisis del proyecto HURI que GRP78 e ID2 podían formar un complejo, lo que sugirió una relación funcional entre ambas proteínas. En el panel B se muestra la supervivencia de adenocarcinoma de pulmón. En el análisis realizado con KM-Plotter mostró una baja expresión de ID2. Se asociaba con un peor pronóstico en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, indicando un posible rol protector de ID2. El panel C de coinmunoprecipitación muestra que en células HIC293AD transfectadas con ID2 MIC-FLAG se confirmó mediante Western blot que GRP78 e ID2 formaban un complejo físico. El panel D muestra un diagrama de ensayo PLA. El ensayo de ligadura de proximidad PLA permitió detectar interacción proteína a distancias menores de 40 nanómetros, visualizando la interacción cercana entre GRP78 e ID2. El panel E muestra imágenes de fluorescencia cofocal en células HIC293AD transfectadas con GRP78 e ID2. El ensayo PLA mostró que la interacción entre GRP78 e ID2 ocurría en el núcleo y dependía de la señal de localización nuclear NLS de GRP78. El panel F efectuó la sobreexpresión de ID2 en EGFR. La sobreexpresión de ID2 en células HIC293AD redujo los niveles de proteína de EGFR, sugiriendo que ID2 inhibía su expresión. El panel G muestra el efecto de sobreexpresión de ID2 en ARN mensajero de EGFR. La expresión de ID2 también suprimía los niveles de ARNM de EGFR, corroborando la inhibición observada a nivel proteico. El panel I muestra el efecto de GRP78 en la actividad del promotor EGFR. En células H1975, la sobreexpresión de ID2 suprimió la actividad del promotor EGFR y los niveles de proteína EGFR. No obstante, la expresión de GRP78 salvaje restauró la actividad del promotor, mientras que la mutante NLS no tuvo este efecto. En conjunto, los resultados demostraron que la interacción entre GRP78 e ID2 regulaba la transcripción de EGFR, siendo la localización nuclear de GRP78 un factor esencial en este proceso. El panel A de la figura 6 muestra un gráfico de volcán de la expresión génica de diferencial. Se comparó la expresión génica de las células H1975 que expresaban GRP78 de tipo salvaje con aquellas que expresaban la mutante NLS, incapaz de translocarse al núcleo. Los resultados mostraron que F78 regulaba positivamente 156 genes y negativamente 138 genes, sugiriendo que GRP78 nuclear activa ciertos genes y suprimía otros. El panel B muestra un mapa de calor y agrupamiento de genes. Se visualizó la expresión de los genes reguladores diferencialmente, observando que los genes regulados positivamente en F78WT estaban relacionados con procesos de migración e invasión celular, lo que es relevante para la progresión tumoral. Los paneles C y D muestran enriquecimiento de componentes celulares y funciones moleculares. Se utilizó la herramienta Cluster Profiler
para analizar los genes regulados positivamente en F78WT, encontrando que estaban asociados con componentes de la matriz extracelular como el colágeno y la laminina, y con procesos como como la adhesión focal, lo que sugiere que GRP78 nuclear regula genes clave para la migración e invasión celular. En el panel se muestra la organización del citoesqueleto con tinción de F-actina. En células tratadas con SI78 y transfectadas con F78WT o F78NLS mutantes, las células F78WT mostraron una forma alargada y lamelipodios bien desarrollados, características de las células migratorias. En contraste, la célula F78NLS mutante presentaron un citoesqueleto desorganizado y fueron rodeadas, lo que indicaba una menor capacidad migratoria. Paneles F y G del ensayo de migración Transwell mostraron cómo se evaluó la capacidad migratoria de las células a través de una membrana porosa. Los resultados mostraron que un número significativamente mayor de células F78WT migraron en comparación con las células F78NLS mutantes, lo que indicó que la localización nuclear de GRP78 es esencial para la migración celular. Esta imagen resume el mecanismo propuesto por el cual GRP78 nuclear regula la migración e invasión celular. En condiciones de estrés, GRP78 se trasloca al núcleo a través de NLS. 2. GRP78 nuclear interactúa con el represor transcripcional ID2 secuestrándolo. La inhibición de ID2 libera la actividad de factores de transcripción que promueven la expresión de genes implicando la migración e invasión. La tabla 1 es la clave para validar la interacción entre GRP78 nuclear e ID2, mostrando una superposición significativa entre los genes regulados por la sobreexpresión de GRP78 tipo salvaje en células H1975 y los genes afectados por la supresión de ID2 en otros estudios de cáncer. Esta supresión sugiere que ID2 es un factor crucial en la regulación transcripcional mediado por GRP78 nuclear, con una alta significancia estadística respaldada por valores P bajos. Los resultados de la tabla complementan la figura 6, que muestra que GRP78 nuclear regula genes relacionados con con la migración e invasión celular, al evidenciar que estos mismos genes son afectados por la modulación de ID2. La tabla refuerza la hipótesis de que GRP78 nuclear actúa a través de su interacción con ID2. En conclusión, este estudio revela que un cambio de paradigma en la función de GRP78, que tradicionalmente se conoce como una chaperona del retículo endoplasmático. Ahora se muestra que GRP78 actúa como un regulador transcripcional en el núcleo, desempeñando un papel clave en la progresión del cáncer de pulmón. Los hallazgos principales son la relación entre GRP78 y EGFR. Al GRP78 regular positivamente los niveles de EGFR. Su supresión mediante siRNA reduce significativamente los niveles de EGFR, indicando su papel crucial en la regulación de genes oncogénicos. La translocación nuclear de GRP78 se transloca el núcleo bajo estrés celular, un proceso dependiente de una señal de localización nuclear, NLS. El rol de GRP78 en la migración celular. En el núcleo, GRP78 interactúa con ID2, neutralizando su actividad represora y promoviendo la transcripción de genes relacionados con la migración e invasión celular. Implicaciones en biotecnología y medicina. La terapia contra el cáncer. GRP78 nuclear se presenta como una diana terapéutica para inhibir la progresión tumoral, especialmente en cánceres agresivos como el de pulmón. Inhibir su translocación nuclear o interacción con ID2 podría detener la migración y metástasis. La expresión de GRP78 puede servir como biomarcador para identificar tumores agresivos o susceptibles a terapia dirigida. Y por último, el diseño de compuestos que interfieran con la señal NLS de GRP78 o su interacción con ID2 abre nuevas posibilidades para el desarrollo de tratamientos farmacéuticos. Muchas gracias por su atención.